Yanela, a Pedro Solís, a Leonel Rojas, a Jeremy, Heidi Suárez, Evaristo, ¿quién más? Yanela Quispe Carlos. Están en cámara. Ok, ya, muy bien. Ya hemos admitido que están en la sala de espera. Bueno, a ver, vamos en sí con el tema, ¿no? Triángulo. A ver, ¿cómo define triángulo? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, compañía, la definición concreta, porque para mí triángulo es tal cosa. A ver, Carlos Daniel Reyes, ¿cómo define el triángulo? Así, concreto, va, pum, pum. Yo no Como quiero una un figura. decálogo que haga. Es una figura, ya, hay un montón de figuras, pero ¿cómo la define así específicamente triángulo? El cilindro es una figura, por ejemplo, ¿no? Pero no es triángulo. ¿Cómo definen al triángulo, a ver, Carlos Daniel Reyes? En pocas palabras, concreto, a ver, tu capacidad de síntesis. Yo, profe, Ya, a ver, adelante, una, maestro. una figura con 3 ángulos. Una figura con 3 ángulos, ya. Ok, muy bien, está bien. Si bien es cierto, hay veces en los primeros grados, geometría no solamente es dibujar. Si es matemática, la matemática tiene un orden. No hay un matemático que sea desordenado. Debemos saber la teoría concreta. En esta parte, la etapa virtual, y les comento, y voy a hacer así en todas las aulas, dicen, bueno, no sé si tendrán en su registro examen oral, ¿no? O un examen oral. Eso va a ser las preguntas que lanzo, ¿no? Y acá en el chat, sería bueno que ustedes en el chat también, aparte de responder mi micrófono, en el chat lo pongan, porque eso lo voy a vaciar y ahí voy a ver qué alumnos participan, ¿no? En clase, responden a las interrogantes hechas, ¿no? Yo sé que a veces revisar las 5, pero en el chat pego, ahí dicen, ¿no? La clave, qué ha dicho, verdadero, falso, ¿no? Por favor, alguna clave que pide y ustedes ponen la clave, ¿ya? Eso es, ¿ya? Mayor interacción. De manera formal, el triángulo, por ahí Carlos Daniel dijo la figura, estaba en las primeras tres palabritas de esas 3 líneas, ¿no? Es una figura. Que se forma al unir, ¿qué cosa? ¿Cómo formas un triángulo? ¿Unes qué cosa? Segmento de recta, ¿no? 3 puntos no colineales. 3 puntos que sean no colineales los unen mediante segmento de recta. Eso es la figura llamada triángulo. Capaz si fueran 4 puntos que sean no colineales 3 forman un cuadrilátero, ¿no? Y así otra figura, ¿no? A ver, Tatiana Enoki, ¿es correcto que el triángulo es una figura que se forma al unir mediante 3 segmentos de recta 3 puntos no colineales? ¿Eso es correcto? ¿Estás de acuerdo tú, Tatiana? Tatiana Enoki, no la veo, creo que veo su hombro, ¿no? No. Ya, me ha respondido bien el chat. Disculpa, Tatiana, vamos a ver. Ok, ¿no? Muy bien. ¿Qué otra figura, Max Ventosía, qué otra figura geométrica conoce usted? Estamos hablando del triángulo, y esa figura. Pero otra figura, ¿qué otra figura conoce usted? Cuadrado, rectángulo. El cuadrado, rectángulo. Muy bien. ¿Otra? Una más. Rombo. Rombo. Prisma. Prisma, ya, maestro, ya estamos hablando de otras cositas. Muy bien, va más allá. Daniela Yaranga, una figura geométrica. Ejemplo. Ya se acabaron ya con lo que dijo su compañero, ¿no? Hay infinitas. Daniela Yaranga. Dani Yaranga, por favor. ¿Mm? La está creando la figura, creo, porque la está pensando demasiado. Y eso que no he preguntado un problema, ¿no? Estoy preguntando solamente algo, una noción. Mauricio Guzmán.
Daniela, te voy a volver contigo, ¿ah? Pero vaya pensándola. Mauricio Guzmán, una figura geométrica. Ejemplo, Cono. un cono. Jocelyn Carlos Chávez, una figura geométrica. ¿Rombo? Un rombo. Ya, a ver. Daniela Yaranga, ya. Una figura, hija. Te han dado ejemplos. ¿Quién está acá? A ver. Alexis Aguilar Brioso, una figura geométrica, señor. Rectángulo. Rectángulo. Ya, miren. Con su respuesta me doy cuenta que geometría han estudiado solamente hasta cuadriláteros el año pasado. Aunque por ahí saludo a dos jóvenes que hablaron de cono, ¿qué más? Prisma, que lo dijeron, ¿no? Eso quiere decir que el alumno tiene una noción del curso un poquito más allá. Está la esfera, está el rayo, está la recta. Cuando digo figura geométrica, todos hablan solamente de los polígonos, ¿no? Triángulo, cuadrilátero, rombo, hexágono, un poquito más y me nombran los infinitos polígonos. Pero alguien me dijo circunferencia, ¿no? Alguien me dijo una circunferencia, profesor, una semicircunferencia, un rayo, una recta, ¿no? Una parábola es una figura geométrica, una hipérbola, una elipse. Espaciales, un plano, un prisma, una pirámide, un cono, una esfera, algún paralelepípedo en la caja. O sea, este año, si usted respondía eso al final de la clase o al final del curso, usted debe responder mucho más. ¿Ya? Le doy un panorama. Y así voy a estar preguntando. A lo que no he preguntado, ahorita les cae. Cuando pregunto a una persona, estoy preguntando a todo el salón. Si no es que usted todavía, cuando te toque, respondes. Ten la respuesta ahí nomás. A ver, acá está. Acá tengo 3 puntos no colineales, los uno mediante segmento de recta, ¿no? A, B y C. Estos puntos van a ser, claro, entender que colineales, ¿no? Por ejemplo, acá. Claro, disculpen, está un poco chueco acá. Acá, ¿no? Acá hay un puntito A. Cuando los puntos están alineados, o sea, están en una misma línea recta, A, B y C. ¿Cómo son A, B y C? Cuando están en una misma línea recta. Heidi Suárez. ¿Cómo le llaman a los puntos cuando están en una misma línea? Heidi Suárez. Heidi Suárez, o Miriam Suárez era, o Heidi Suárez. Ahí está Heidi Suárez. Heidi Suárez, ¿cómo se llama a los puntos cuando están en una misma línea recta? ¿Colineal? Colineales. Muy bien, Heidi. En cambio, en el triángulo, con 3 puntos colineales, ¿se puede formar un triángulo? ¿Qué dice Yanela Quispe? Con 3 puntos alineados, ¿se puede formar un triángulo, sí o no? Dice Yanela. Con 3 puntos colineales, ¿se puede formar un triángulo, sí o no? Así como están. Yasmín Castro. Con 3 puntos colineales, ¿se puede formar un triángulo así como están? No. No. Por eso la definición dice muy bien puntos, en este caso, acá dice, ¿no? 3 puntos, ¿qué dice acá? No colineales. 3 puntos no colineales. Ya, ahí está. Por favor, traten, no solamente es operar, esto del curso no es álgebra porque opero aritmética, es geometría. Tienen que saber la figura, las condiciones para formar una figura, ¿ya? Muy bien, entonces esto se tiene. ¿Estamos? Ahora, vamos, ¿no? La notación del triángulo, nombrar un triángulo es dibujar la figurita de un triángulo, como usted ve acá, ABC, y escribir, eso significa escribir literalmente triángulo ABC. ¿Ya? Triángulo ABC.
Los elementos. ¿Qué vienen a ser los puntos A, B y C del triángulo? Aquí bien claro dice, ¿no? Esos puntos A, B y C, que son no colineales para el triángulo, ¿qué vienen a ser? Vértices. Los segmentos AB, BC y AC, ¿qué vienen a ser el triángulo? Son los lados. Son los elementos que pertenecen al propio triángulo, están sobre la figura. ¿Ya? Eso usted debe conocer. A ver, Jeremy Guayas, ¿no? ¿Qué elemento falta en el triángulo? Ya son todos los elementos del triángulo, Jeremy. O ya lo que le faltaría, según tú, ¿no? Porque falta algo que no me estés explicando. He hablado de lados y de vértices. ¿Algo más falta? ¿Qué elemento? Los demás pueden participar espontáneamente, no hay problema, ¿no? Ángulos. Va para todos la pregunta. Ángulos. Los profe. ángulos, ¿no? Ángulo dice. Claro, esto está en la siguiente diapositiva. Bueno, primero, antes de hablar de ángulos, las regiones determinadas por el triángulo en el plano. ¿Quién no ha escuchado cuando le dicen, a ver, hay problemas donde dicen, en el interior o en la región interior del triángulo ABC se ubica un punto P? Ahí está. En la región interior ubico mi punto P del triángulo, en la región interior del triángulo ABC se ubica el punto P, ¿no? A ver. Por ejemplo, Yajaira le pueden decir, profesor, y si me piden, usted dice interior, y si me dicen que ubique el punto exterior, hay esos problemas que son en este caso para que usted dibuje. Hay problemas que son dibujados y ya tú operas, aplicas lo que sabes. Profe, exterior, estaría fuera de este interior, o sea, por acá. Las exteriores son estas tres que ustedes se están sombreando, que lo forman la prolongación, por ejemplo, de AC con la prolongación de AB. Esta es la región exterior relativa al lado BC. La prolongación de BC, la prolongación de BA, exterior relativa al lado AC. Prolongación de CA, prolongación de CB, exterior relativa al lado AB. Hay tres. Cuando se ubica el punto Q exterior relativo al lado AC, ¿dónde está AC? Afuera. Por acá debe ser entonces Q. Ahí está. Q está en la región exterior relativa al lado AC. El punto R exterior relativo al ABC, por acá está R, ¿no? Eso es más que nada cuando usted tiene que dibujar. Tiene que dibujar. Ya, eso es lo que ocurre, ¿no? Región interior, región exterior. ¿De acuerdo? En el triángulo. A ver, por ahí, claro, nadie me pregunta, digo, profesor, ¿y esta región que está acá? ¿Esto? ¿Qué región es? ¿Esto qué es? Bueno, acá estas regiones no están determinadas, ¿no? Ni interior ni exterior. Aunque debería ser exterior, pero con respecto al triángulo, cuando definimos de esta manera interior y exterior, estas no están definidas, ¿no? No están definidas. Este es exterior relativo al lado AB, exterior relativo al lado ABC y exterior relativo al lado AC. ¿De acuerdo? Ya, acá en este caso no definía, ¿no? Ahora, lo que dijo su compañera y compañero. Ángulos asociados al triángulo. Para mi triángulo ABC, este alfa, ¿qué tipo de ángulo es? A ver, Yasmín Castro Pacheco. El ángulo alfa, ¿qué tipo de ángulo es para el triángulo ABC? El alfa o el beta o el teta. ¿Qué tipo de ángulos son? Con respecto al triángulo. Yasmín Castro, el ángulo alfa, beta y teta para el triángulo ABC, ¿qué tipo de triángulo es? O bueno, ¿qué tipo de ángulo es? Heidi Suárez, Yasmín Castro, ¿qué tipo de ángulos son alfa, beta y teta para el triángulo? ¿Qué tipo de ángulos son? Responda lo que usted, bueno, ya está en el chat, disculpe, había visto su chat. Acá, muy bien, ajá, son ángulos interiores. Ángulos interiores.
¿Ya? Alfa, bueno, están en la región interior y además lo determinan los lados del ángulo, ¿no? Del triángulo, perdón. En cambio, los ángulos X, Y, Z, vamos a medir los ángulos interiores. Acá, medir los ángulos interiores, acá son alfa, beta y teta. Acá. Ahora, el ángulo externo, ojo, el ángulo externo para un triángulo. Cuando usted tenga un triángulo, el ángulo externo lo forma un lado del triángulo y la prolongación del otro lado. Esto acá es un ángulo externo. El ángulo externo de un triángulo. Lo forma un lado y la prolongación del otro. Es un ángulo externo. ¿De acuerdo? Ahí está. Ya, teniendo eso en cuenta, acá el ángulo X es un ángulo externo. Eso es porque forma el lado AB con la prolongación de CA. ¿Se dan cuenta ahí? AB con la prolongación de CA forma el ángulo externo de X. Pero también puedo prolongar BA y acá también está el ángulo externo de X. Son ángulos externos, ¿no? Opuestos son de igual medida. Un triángulo, ¿cuántos ángulos externos tiene? Ángulos externos. En cada vértice va a tener dos, este de acá, que está acá, esto que está acá, no está definido. El ángulo externo, vuelvo a repetir, se forma con un lado y la prolongación del otro. Lado y prolongación acá. Lado, prolongación. Lado, prolongación. Estos son ángulos externos. Hay dos. En cada vértice hay dos. Acá también hay dos más, ¿no? El Y lo forma el lado BC con la prolongación de AB. El Z. Eso viene a ser la medida de los ángulos exteriores, X, Y y Z. ¿De acuerdo? Esos son, ¿no? Dos por cada vértice. Interiores sí hay uno, ¿no? Los que están dentro y lo forman los lados del triángulo, que son alfa, beta y teta. Samantha, ¿qué es el perímetro? Samantha Mendoza, ¿qué es el perímetro de una región triangular? ¿Recuerdan qué es perímetro de una región triangular? La suma La de sus suma de lados. la suma de la longitud de su lado, es correcto. ¿Cómo se nota el perímetro de un triángulo? El perímetro de un triángulo, incluso cuando tenga un libro y esté leyendo, se nota por 2P. 2P. ¿No? El perímetro del triángulo es igual a la suma de la longitud de su lado, ¿no? A más B más C. Es el perímetro. También podemos hablar del semiperímetro, que también se utiliza mucho, no solamente en esta parte de triángulos, también en la parte de relaciones métricas, en el tema de áreas, ¿no? Es importante este perímetro y semiperímetro. El semiperímetro viene a ser representado por la letra P nada más. Es la suma de la longitud de los tres lados sobre 2. La suma sobre 2. Es el semiperímetro. Son los ángulos asociados. A ver. Yasmín Castro Pacheco. Señorita Yasmín, ¿cómo se llama este teorema? Este viene a ser la suma de qué? ¿Qué ángulos son estos? Yasmín Castro. ¿Qué ángulos son ellos? Alfa, beta y teta. ¿Qué tipo de ángulos son alfa, beta y teta? Yasmín Castro Pacheco. O Yasmín. ¿Qué tipo de ángulos son estos ángulos que están en el triángulo alfa, beta y teta mencionados ahí? ¿Qué tipo de ángulos son? No son ángulos. Allá, bueno, como mueve la cabeza, pienso que digo que está diciendo que no son ángulos. ¿Pero qué son? Ángulos interiores, profesor. Ángulos interiores. Ya. Se cumple, aquí es un teorema universal, que ¿cuánto es la suma de los ángulos interiores de un triángulo? 180. 180. Muy bien. Ustedes saben cómo demostrarlo, ustedes, bueno, están en cuarto, un año ya de culminar el colegio, y triángulos ya han acabado. ¿Cómo demuestran que alfa más beta más teta? Es una curiosidad que tengo, ¿no? Y que quizás, no sé si usted tiene un hermano menor o un compañero pequeño y le dices, oye, sé que, ¿cómo demuestra que es 180? Yo sé que aplican todo eso, tú estás más grande que yo, estás en cuarto,
Y dime, ¿por qué se cumple? ¿Es que es una verdad? ¿Es algo que no se demuestra? Se aplica de manera así repetitiva, ¿no? Porque el otro le aplicó, mi profe me dijo, yo lo aplico nomás. ¿Cómo demuestran que alfa más beta más 7 es 180? ¿Alguna idea? Dime. Por la fórmula n menos 2 por 180. Ah, ese es polígono, ¿no? Polígonos. Pero se entiende que polígonos viene después del tema de triángulos, ¿no? O sea, que vamos a verlo después. O sea, que hasta que llegamos a polígonos no podemos demostrar eso. No, no, no. Acá lo que se puede hacer es utilizar, ¿qué cosa? Trazar una recta paralela por un vértice paralela al lado opuesto. ¿Te parece? La recta paralela al lado opuesto. Con eso usted se da cuenta, ¿no? ¿Te acuerdas de la famosa Z que dicen la Z? La Z de paralelas. ¿Cuánto mide este ángulo? Si son paralelas, ¿no? Por alternos, los famosos alternos internos. Alfa. Alfa. Ahora, esta misma recta con la que está, pero para este lado. ¿Cuánto mide este ángulo? Teta. Eta. ¿Cuánto es la medida de una recta? 180. Y ahí está. 180. Así se demuestra que la suma de los tres ángulos es igual a 180. ¿De acuerdo? Es un tema de paralela que ustedes solo han visto en sus primeros años, ¿no? De llevando el curso de geometría. ¿Qué más? Pregunta, a ver, Kiara Maita, el ángulo X, ¿qué tipo de ángulo es, Kiara? Externo. Externo. Los ángulos A y B, ¿qué tipo de ángulos son? Kiara, Son internos. son internos. ¿Qué nos dice este teorema? Que el ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos. De los otros dos ángulos internos, ¿no? Porque uno puede decir por el que está acostado. No, no. Este ángulo externo en este vértice es igual a la suma de los otros dos ángulos internos del mismo triángulo. Por eso acá pone justamente que el valor de X es igual a A más B. ¿Ya? Eso es también importante. ¿Pero eso se demuestra? Sí, se demuestra. ¿Cómo puede hacerlo? Ah, este ángulo lo puedes ponerlo acá tú, o si no, uno por paralela. Yo puedo mostrar por paralela, ¿no? No sé, le trazo una paralela acá. A él. Este A, ¿qué pasa con este A? Vamos a paralelas, el A viene acá. Ahí está, el valor de A. Por la paralela, ¿no? El B, ¿qué haces? Obviamente, cabo. Oh, perdón. A ver, acá. Aunque creo que eso de trazar, creo que eso de trazar, sí, pero a ustedes a algunos no les gusta trazar mucho, ¿no? O sea, otro lo que puede hacer es lo siguiente, ¿no? Algo más rápido. Por ejemplo, acá, ¿este ángulo cuánto es? Si le es X, ¿esto cuánto es? 180 menos X. ¿Ya? Y aplico el teorema anterior, 180 menos X más B más A, ¿cuánto suman los tres? 180, se va el 180. El menos X pasa a sumar y te queda el A más B. ¿No? Y ahí sale que X igual a más B. Teorema también fundamental. A ver. Tiffany Milla. Dime, ¿cómo enunciarías tú este teorema que se cumple en el triángulo? ¿Qué ves acá? ¿Qué son X, Y, Z? ¿Qué tipo de ángulo es Tiffany X, Y, Z? Para el triángulo en mención, dibujado. ¿Qué tipo de ángulos son X, Y, Z? No, me han puesto por chat. Ah, ya, muy bien.
Acá, claro, es X, Y, Z son ángulos exteriores. Ángulos exteriores. La suma es igual a 360. Igual, ¿no? ¿Qué puedes poner tú? Que 180 menos X más 180 menos Y. La suma es 280 menos X más 180 menos Y te da el ángulo externo utilizando el segundo, ¿no? Que es Z. ¿Ok? Ese es el teorema fundamental. Otro teorema. Teorema de existencia. A ver. Ahora vamos a... creo que- A ver. Bueno, supongamos que tengo un triángulo de lado 5, 5 y acá 12. Pregunta, ¿este triángulo? Bueno, 5, 5, lo he dibujado, ¿no? 5, 5, 12. Pero aplicando el teorema, preguntes, ¿usted cree que porque un triángulo lo ve usted y le dan los números que se les ocurra, el triángulo ya existe? Primero debe cumplir esto, el teorema de existencia. Un lado es menor que la suma de los otros lados y mayor que la diferencia. ¿Ya? Menor que la suma y mayor que la diferencia. Si usted la aplica, por ejemplo, para el 12, para el 12, ¿qué cumplirías? En vez de C, le pondríamos 12. Bueno, acá es la diferencia. 5 menos 5, 0. Ajá. 12 mayor que 0 es correcto. Ahora, lo otro. Menor. La suma, 5 más 5, 10. Pregunta, ¿el triángulo existe o no existe? No, Al aplicar un triángulo de 5, 5, 12, ¿existe o no existe? no, profe. No. No. ¿Por qué? Si bien es cierto, 12 es mayor que 0, pero 12 es menor que 10, no, este triángulo no existe. No existe. El símbolo matemático de existencia es una E volteada, ¿sí? No existe. Ya, con eso puede verificar cualquier triángulo. Yo, de hecho, voy a poner preguntas así sencillas de esto, ¿no? De los lados, a veces te dice, ¿no? Usted dice, ¿cómo hago? Me pide el máximo, el mínimo. Bueno, usted puede hacer esto, ¿no? Supongamos que acá, ¿no? Puede indicar lo siguiente. Ahí está. No sé cuánto valga este lado, porque eso hace que sea absurdo. Ya, ahí está. Y dice usted, a ver, supongamos que dan 5 y 12 y quiero calcular el tercer lado. Aplica, ¿cuál es la existencia? 12 más 5, 17. Ahí está. Y esto es mayor que ¿cuánto? Que 7. Mayor que 7, menor que 17. Ahí está. ¿No? O sea, este valor, el valor entero que puede tomar con un triángulo de 5, 12 puede ser 8, porque mayor que 7, 8, 9, ¿no? ¿Hasta dónde puede tomar? Hasta el 16. Ya, eso sería lo. Y como usted veía que habíamos puesto que 5, no 5 no está, pues eso hacía falso. O sea, habíamos puesto 5, 5, 12. Y por eso hacía falso, en este caso, el triángulo exista, ¿no? Ya, por eso. Tienen que saber esa parte de lo que es existencia.
¿Para qué se utiliza? Calcular máximo, mínimo, valor entero. La relación de, ojo, Saili, Egedi, Suárez, Anela, todos. Acá no dice, el lado C no es mayor igual, es mayor estricto. Mayor que la diferencia, pero menor estricto también, menor que la suma. No toma la igualdad. No toma la igualdad. Ya, ahí estamos, entonces vamos a continuar. Vamos a borrar esto, solamente es un comentario para pasar al siguiente teorema, ¿no? Teorema de correspondencia. Correspondencia se utiliza ¿para qué? Para comparar el lado con el ángulo, ¿no? Existe solamente comparar entre los lados, que en ese radio existe. Correspondencia dice, ¿no? Si este lado A es menor que B, ¿no? El lado A menor que B, entonces alfa es menor, bueno, aunque acá debería ser, vamos a creo que corregirlo. Gráficamente, lo que dice gráficamente no se está viendo acá, ¿no? No acá. Acá A es mayor que B. A mayor que B. Me he equivocado al momento de... O sea, si este lado, visualmente se ve que este lado es mayor, A mayor que B, entonces, ¿quién se lo pone al lado A? Se lo pone alfa. Entonces, alfa debe ser mayor que beta. Alfa mayor que beta. ¿De acuerdo? Se cumple que a mayor, lado de mayor longitud, ángulo de mayor medida, y al lado de menor longitud, ángulo de menor medida. Eso es correspondencia. Existencia solamente que los lados estén entre la suma y la diferencia de los otros dos, un lado. Profesor, ¿es necesario que yo haga para los tres lados? No, suficiente que compréis por un lado. No cumple, no existe. Si cumple, sí existe el triángulo. ¿De acuerdo? Ahí está, eso tienes la salvedad que hay en existencia y correspondencia. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? De ángulos, los teoremas, porque eso es lo que vamos a aplicar ahorita. ¿Alguna pregunta? Yanela, Tiffany, Saili. Samantha, Carelia, ¿alguna pregunta sobre esta parte? Alexis Aguilar Brioso, Sofía Lobatón, Yanela Quispe, Carlos Daniel Reyes, ¿qué hace? ¿Estás peinado? Daniela Yaranga, Mauricio Guzmán, Fabiola González, Jimena Quincho, Max Ventosía Laime, Miriam Suárez, Tatiana y Jocelyn Carlos Chávez. Hidalgo, Pedro Solís Rodríguez y Kiara Maita. ¿Alguna pregunta sobre los teoremas o ya lo manejan ustedes? Todo claro, profe. Ya, ok. Muy bien, vamos con los otros teoremas. Teoremas adicionales. ¿Qué nombre, a ver, Pedro Solís, qué nombre le da usted a esta figura? No sé si ustedes le han dado algunos, en la práctica le dan algunos nombres, ¿no?, a esta figurita. ¿Kiara Maita? ¿Cómo? Pedro Solís. El boomerang. El boomerang, ¿no? Muy bien, Kiara Maita. Uno ya, o sea, claro, también es el profe, yo sé por qué, pero otros, cuando capaz Kiara te explica a Pedro, oye, ¿cómo sale? Por el boomerang. Y Pedro dice, ¿qué boomerang? ¿Qué es eso? ¿No? Pero acá su compañera Kiara ya lo ha apadrinado con el boomerang. No, bueno, eso es, digamos, es una figura conocida, que le dan el boomerang, aunque es un cuadrilátero, pero no estamos en triángulo, sí, sino es que se muestra por triángulo, ¿no? Lo puede mostrar como prolongando, como por paralelas, incluso, mira, esta es una paralela, por acá. Aquí, a este lado de este boomerang, de este cuadrilátero no convexo. Como son paralelas, aplico la Z, este hasta acá. ¿Te acuerdas la de la M? Cuando son paralelas, esta M. X es la suma de esto que está acá, todo esto, ¿sí?, más L.
Ahora, cuando tienes una punta nada más, el de acá es la suma de los otros, A más B más C. Así se demuestra. Ya, a ver, Pedro Solís, hazte una, Pedro. Esta figura, ¿cómo la llaman? Que también se utiliza mucho en los teoremas adicionales. ¿La qué? Corbatita. Corbatita, mariposa, michi, ¿no? ¿Qué se cumple? La suma de dos ángulos, pero los ángulos que justamente están ¿dónde? No es lo opuesto por el vértice, los otros dos ángulos. La suma en un lado, alfa más beta, es igual a teta más rho, este rho, el ángulo rho, es una P. Eso fue lo griego. Alfa más beta es teta más rho. ¿Ya? Esto, como este es teta y rho, este ángulo externo para triángulo abajo sería teta más rho. Teta más rho. Este teta más rho, acá aplicando en este triangulito, es la suma de alfa más betas, pues se igualan. Se igualan. La mariposa, ¿no? La suma es en un lado igual a la suma de otros lados. Entonces, el boomerang, el ángulo que está como por fuera, es la suma de los tres que están adentro. A más B más C. Ya, esta otra figura. Algunos se lo ponen como ya un problema. Esta vez acá. Esta es la estrella, ¿no? La estrella de 5 puntas. Sin levantar el lápiz. No empieza acá. Sin levantar el lápiz. Cerrado. La suma de esas 5 medidas es igual a 180. 180. A ver, Pedro Solís, maestro. Ya, mira lo que te voy a preguntar. ¿Ah? Lo voy a señalar acá. Esta figurita. Sí, profesor. Ya acá. Pedro Solís, dime, ¿cuánto mide en esta figura sombreada que es un boomerang? ¿Cuánto mide este ángulo? En función de los ángulos del boomerang. La suma de todos los ángulos internos, excepto el opuesto. Ya, dime, no, pero dime cuál es, dime la suma, ¿qué ángulos son? Ah, ya, la suma de B más D más E. Ya, B más C y más D, ¿no? B más C más D. Propuesto por el vértice lo mismo. Sería B más C más D. B más C y más D. Si usted observa el triángulo que está acá, el triángulo es el triángulo, ¿no? A, C y B más C más D, que es un triángulo donde los ángulos interiores deben sumar. Justamente está A, B, C, D, E. Suman 180. Por eso. Estoy demostrando cada teorema para que ustedes cuando le encuentren un problema, que eso para eso se requiere práctica, para aplicarlo, ¿no? Lo resuelva rápido, ¿no? Y no esté haciendo muchas ecuaciones. El que no sabe o el que no se acuerda de eso, le va a salir también, pero con bastante, ¿no? Un poco más operativo. ¿Qué más? Esta figura, ¿cómo le llaman a él? ¿O cómo le nombra usted? Arriba era, ¿no? Boomerang, pescadito, estrella. Es un cuadrilátero convexo, la relación que guardan los dos interiores con los dos exteriores. Dígame. Otros le dicen el pescadito, no sé si han escuchado, el pescado. Pero también es un cuadrilátero, sí, sino que se aplica a triángulos o los temas anteriores. ¿Qué se cumple? Mira, suma de ángulos opuestos. A más B es igual a X más Y. ¿Ya? Para un cuadrilátero, la suma de los dos ángulos internos opuestos es igual a la suma de los dos ángulos externos opuestos. ¿De acuerdo? A ver. Qué bueno. ¿Dónde está? A ver. Max Ventosía Laime. A ver, Max. Dime, ¿No? profesor. Maestro, muy bien, gracias por la disposición, hijo. Mira, voy a demostrar esto, y lo voy a demostrar no por triángulo, lo voy a mostrar por paralelas, mira. ¿Se acuerdan de la regla del serrucho? Max,
¿Te acuerdas de la regla de serrucho? De paralelas. Algo, profe, algo, sí. Algo, ya. Bueno, este algo creo que, bueno, es suficiente. Ahora, lo que voy a hacer es que acá veo bastantes ángulos y está en una especie de serrucho, ¿no? Lo que voy a hacer es que, bueno, por ejemplo, es paralela, no te preocupes. La fórmula Z, profe. Sí, también la Z es la más básica, de ahí viene el serrucho, ¿no? Mira, le voy a trazar la paralela, Max. Al trazar la paralela, acá la Z, y aplica la Z y de la Z. ¿Cuánto mide este ángulo acá arriba, Max? Arriba. Si son paralelas. Si son las mismas Y, profe. Ahí valdría Y, ¿verdad? Ahí valdría ¿Y? No, pero las paralelas, la Z, ¿la estoy haciendo la Z? La Z, la estoy dando de la Z. Z, de acá, acá y acá. La Z, es de la Z. La Profesor, letra A. ¿Cómo? ya, profesor. Claro, sale A. Ya. Ahora, ¿se acuerdan del serrucho? Yo sí. Ya, muy bien. ¿Qué no dice serrucho? Los ángulos que miran hacia un lado. Por ejemplo, acá, el que mira digo, a Y, que mira en este caso a nuestra... En este caso mira a mi derecha. Ese se debe sumar ¿quién? Con el otro ángulo que es X, ¿no? Este lo hace también para el mismo lado. Esos ángulos se deben sumar con los ángulos que miran hacia el otro lado, que en este caso, ¿quién es? Es el valor de A y es el valor de ¿quién? De B. Y se cumple o no que A más B es X más Y. Sí. ¿Te das cuenta? Es una manera. Profesor, usted está demostrando todo, eso voy a hacer yo en mi examen. No. Acá te estoy demostrando eso para que usted lo haga. Por ejemplo, hay algunos alumnos, ¿no? Que cuando están empezando a estudiar el curso, yo he hecho una PPT con teoremas adicionales, pero el joven solamente se queda en el primer teorema, o sea que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto es? 180. Y el joven le aplica ese teorema para todos los problemas de triángulos. Y es por eso que dicen, no me sale el problema. Si el joven por ahí ve un problema donde tiene la forma de una estrella y le aplica la estrella de frente, el problema te va a salir más rápido. Porque aplica el boomerang, ¿no? Como está acá, el boomerang, en un problema de triángulos, ¿no? Menos ecuaciones, menos pasos. La corbatita, en este caso acá también el pescado, esta otro, que es como la plancha, algunos le dicen la plancha, ¿no? Como la plancha, un cuadrilátero convexo, los dos ángulos, es parecido a este que está acá, más o menos, ¿ya? Más o menos. Acá eran los internos opuestos, acá en esta otra figura es los dos internos consecutivos. Esos dos internos consecutivos, su suma, que es alfa más beta, es igual a la suma de los otros dos externos y consecutivos que faltan, ¿no? Estos que están acá. ¿De acuerdo? Son esos teoremas, son los 5 adicionales. A ver, vamos a ver aplicaciones. Ustedes tienen su libro de trabajo. A ver, Max, Saili, Tatiana, Jocelyn, Carlos, ¿tienen su libro de trabajo? Sí, profesor. Ok, muy bien. Y entonces, abran su libro de trabajo. Abran su libro de trabajo. Vamos a ver un rato, un momento acá. Ya, ok. ¿Tú le llamas Frepap? Ah, el pescadito le llaman Frepap. Interesante, un nombre, ¿no? Bastante contextual debido a las elecciones y todo eso. Interesante, Frepap. Ya bueno. A ver, vamos a compartir. ¿Dónde está su...? A ver, o están observando la pantalla. Yo creo que he dejado de compartir, ¿no? A ver, vamos a...
Ya. Por favor, logran ver en este caso la práctica, que está, creo que en un PDF, es de su libro, ¿no? Sí. Ok. ¿Cuánto sale la 1? 10. Diez. Maestro, sale 10, dice. Ah, no. Es Ya. otro. No, esta es la 1 acá, esta acá. ¿Cuánto sale la 1? Es otro. Profe, Perdón. se confundió de libro, profe. Ya, el tema, perdón, estoy embalado. A Es ese el le tema dice. 1, es el tema 1, ¿no? Sí. 84, ahí, esto, perdón. La 1, 10. 10 grados, hija, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hija? La que respondió. Yo. Yo te amas, interesante, un nombre bien. O tu nombre, es que no puedo ver todo, son veintitantos. Fabiola. Fabiola. Fabiola de la Cuba, ¿no? ¿O Fabiola qué? No, Fabiola Cuba. González. Ya, ok, muy bien, Fabiola. Pero Fabiola creo que es la única Fabiola del salón, así que, ¿no? Para interacción oral hay que... A ver, vamos a ver, profesor, queremos la... Creo que vamos a un poquito más de... Ahora, pregunta 1. Vamos a duplicar la diapositiva y acá vamos a resolverlo. Ya, a ver. Ya, a ver. Vamos a presentar pantalla para todos ustedes. Sí estoy compartiendo pantalla, no ustedes están viendo. Entonces vamos de frente acá, a lo que es herramientas de recorte. Ya, pero acá dice triángulo. Esta es clasificación, está hablando con todo ya, ¿no? Aún es 10. Claro, tiene que ver, ya hablando del triángulo rectángulo, aunque usted conoce, yo también quería seguir con la teoría, pero parece que... Clasificación de los triángulos. Según la longitud de su lado. A ver, un triángulo escaleno. Según la longitud de sus lados, el triángulo se puede clasificar en escaleno. ¿Cuándo un triángulo se llama escaleno? ¿Cuándo es escaleno? Léalo ahí, dice, no tiene lado de igual longitud. Sus tres lados son diferentes en longitud. A, B y C. Diferentes. Acá A es diferente de B, B es diferente de C y A es diferente de los tres lados entre sí son diferentes. Consecuencias, si sus lados son diferentes, ¿cómo son los ángulos que se oponen entre sí de ese triángulo? También son diferentes. Esas dos iguales tarajados significa diferente. Tres lados de longitud diferentes y tres ángulos de diferente medida. A ver, ¿cómo se llama el triángulo que tiene solamente dos lados de igual longitud? Solo dos lados de igual longitud. Isósceles. Isósceles. Ahí está. Solo tiene dos de sus lados de igual longitud. Dos de sus lados, ¿no? Es el isósceles. Acá está, este es el gráfico de este isósceles. ¿Ya? ¿Me pueden decir cómo le llaman al lado que es diferente del isósceles? Max está participando. ¿Cómo se llama el lado que es diferente? Bueno, estos son los lados iguales a B y B, C, ¿no? El lado diferente del isósceles, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre específico. ¿Cómo? ¿Alguien ahí? El lado diferente de un isósceles tiene un nombre. ¿Cómo le llaman? ¿Alguien por ahí? Chicas, pueden participar. Nadie la está muteando. Ustedes pueden participar. Y chicos también. Acá, disculpen, en el chat me han escrito. Ya, acá está.
El lado diferente de un triángulo isósceles se le llama base. Ese es el lado de un triángulo, ¿no? Isósceles. Se le llama base. ¿De acuerdo? Sus tres lados, bueno, acá, incluso acá podemos agregar algo más. El ángulo teta que usted observa en su gráfico del isósceles, que incluso se sabe que aparte que tiene dos lados de igual longitud, los ángulos que se le ponen son de igual medida. Por ejemplo, pregunta, a ver, Tatiana Enoki. Tatiana, por favor, Tatiana. Dime, el ángulo teta, que es uno de los ángulos iguales del triángulo isósceles, ¿podría ser 90 grados teta? Tatiana, el ángulo de medida teta podría medir 90 en este gráfico, en el segundo gráfico. ¿Qué dice Tatiana? En este triángulo, el ángulo teta podría ser 90. No. 90, 90, si fueran iguales, 180 este ángulo varía 0. No habría. ¿No? Podría ser 100 cada uno, 100, 100, 200, supera 180. O sea, no puede tomar ni 90 ni mayores que 90. O sea que, en otras palabras, tiene menor que 90. Ya tiene menor que 90 grados. Es importante saber eso, que el ángulo, los ángulos iguales de un triángulo isósceles siempre son agudos. No puede ser 100, no puede ser 90. Otro tipo de triángulo. ¿Qué es un triángulo equilátero? El que más conoce. De los lados iguales. Los lados son iguales. Ok. A ver. Saili Marcelo. En un triángulo equilátero, Saili, ¿cuánto es? Bueno, los tres lados son de igual longitud, de verdad. Pero ¿qué pasa con sus ángulos de un triángulo equilátero? Ángulos internos me refiero. ¿Cómo son los ángulos del triángulo equilátero, Saili y Marcelo Chávez? Profesor, son iguales y tienen que sumar entre los tres 180. Entonces, ¿cuándo valdría uno? ¿Cuándo Podría uno ser solamente? 60 grados. Ah, va a ser 60 grados, ¿no? Ajá. Claro, ok. Es correcto. Cuando hables de triángulo equilátero, los tres lados son iguales. Los tres ángulos son de igual medida. Pero también, si son de igual medida y deben sumar 180, cada uno debe ser 60. 60, 60, 60. Esta es la clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados. ¿Ya? Triángulo escaleno, triángulo isósceles, triángulo equilátero. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Se ha entendido esta parte, esta primera clasificación? Porque hay otra manera de clasificar el triángulo aparte de triángulo escaleno, isósceles, equilátero. ¿Ya? A ver, hay otra manera. A ver, sigamos. Ah, también le llaman triángulo regular. ¿Me pueden decir, a ver? ¿Qué pasó? Ah, ya, esta es la siguiente clasificación, disculpen. ¿No? Según la... A ver, aquí está afuera. Admitir Tiffany, Leonel y Yasmin Pacheco. ¿No? Ahí estamos, ¿no? Triángulo rectángulo. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo donde tiene un ángulo interior recto. ¿Ya? Ese es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto. A ver, Max Ventosía, los nombres, ¿cómo le llaman en un triángulo rectángulo a los lados que forman el ángulo recto, al que se opone al ángulo recto, o me refiero a B, B, C y A, C? Tienen nombres específicos un triángulo rectángulo. ¿Cuáles son? Profe, cateto, ese hipotenusa, todo eso. Sí, ajá, los nombres. Cateto, cateto adyacente y cateto
Opuesto. Eso depende, cuando hablamos de adyacente y opuesto es con respecto a un ángulo, si es opuesto al ángulo. Pero en general, los que forman el ángulo de 90 son catetos. Eso de opuesto y adyacente depende del ángulo, ¿no? El que se opone al ángulo recto, ¿qué es? Hipotenusa. Hipotenusa. ¿Ya? Hay un teorema que se cumple con los tres lados. ¿A qué teorema nos referimos, Jocelyn Carlos Chávez? ¿Qué teorema cumple el triángulo rectángulo? Con los lados, ¿no? Por favor. Jocelyn Carlos Chávez. ¿Qué teorema cumple los tres lados de un triángulo rectángulo? Jocelyn. ¿Qué teorema cumple los tres lados de un triángulo? Dime, hija, dime, por favor, lo que tú piensas, profe, cumple tal cosa. Si está bien, así se aprende. Pues si no, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo uno se da cuenta que por ahí le falta algo, no? Dime, hija, te escucho. Más aún que ahora estamos con la etapa virtual, que tú estás lejísimo, ¿no? Ahora, Pitágoras, ¿no? Muy bien, Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Esos ángulos suman 90, debido a que como él es 90, a ver, ya que estamos hablando de Pitágoras, ahí vamos a pasar lista de paso. A ver, ¿qué triángulo estamos a hacer? Disculpen, un ratito. Me curvo mi triángulo. A ver, Mauricio Guzmán. ¿Qué triángulo es aquel que tiene los lados 3, 4, 5? Bastante conocido. ¿Qué tipo de triángulo es? El triángulo que tiene 3, 4, 5. Triángulo pitagórico, por si acaso, porque voy a escuchar triángulo pitagórico, es aquel triángulo cuyos lados sean enteros, ¿no? Triángulos de 53 y 37. Ya. Pero este triángulo es rectángulo, ¿sí o no? Claro, esos son rectángulos. Sí, 3, 4. Mira, te voy a poner otra. Cinco. 5, 12. ¿Cuánto es la hipotenusa? Él aplica Pitágoras. 5, 12. ¿Cuánto es la hipotenusa? 13. 3. Él también es pitagórico porque cumple Pitágoras y sus lados son enteros. 5, 12, 3. ¿Qué otro puede ser? A ver. Ya está. A ver. El triángulo de cateto 8, cateto 15. ¿Cuánto es la hipotenusa? 8, 15. Caído 8 y 15, ¿qué tipo de triángulo es? A ver, Fabiola, que antes respondió Fabiola González. ¿Cuánto es la hipotenusa? De ¿Cuánto? 8, 15. La hipotenusa, cayetos 8, 15. ¿Cuánto es la hipotenusa? Dime, hija, ¿cuánto es? Está operando.
¿Cuánto es? Esto mide 17 por Pitágoras. 17. ¿De acuerdo? Bueno, este triángulo, miren, son triángulos de Cumbre. Ustedes saben los triángulos de Cumbre de Pitágoras que son lados enteros. Se utilizan mucho en otros problemas más adelante. Un comentario nada más, ¿ya? ¿Ok? Ahí está, a ver. Entonces acá, los triángulos que no son rectángulos le llaman triángulos ¿qué? Oblicuángulos. Le llaman oblicuángulos cuando es que el triángulo que no tiene, que ninguno de sus ángulos interiores es recto. Esto a su vez se clasifica, o sea que no tiene ningún ángulo recto, el triángulo acutángulo, aquel triángulo donde todos sus ángulos son agudos. ¿Ya? Sus tres ángulos agudos. Por eso se llama acutángulo. El siguiente es el triángulo, bueno, acá indicando que sus ángulos son menores que 90, alfa, beta y teta. Además que los lados, bueno, en este caso, este lado, que supone el ángulo agudo, al cuadrado es menor que la suma del cuadrado. Esto sería bueno que investigue, ¿no? Para un ángulo agudo, el cuadrado de lado siempre es menor que la suma del cuadrado de los otros lados, si el ángulo es agudo. Si no, ya cambia. Ahora, cuando el ángulo es obtuso, cuando tenemos obtusángulo, tiene uno de sus ángulos obtusos, los demás son agudos. Ahí está, en este caso el valor de omega es mayor que 90, y como este es el ángulo mayor, el lado mayor al cuadrado es mayor que la suma del cuadrado de los otros dos lados. Esto ya es digamos, es un nivel donde las preguntas ya tienen que utilizar eso, si se requiere. Generalmente no tanto, ¿no? Pero para algunos problemas difíciles de existencia se cumple esta relación de cumplir. Cuando el ángulo es agudo, el cuadrado de ese lado es menor que la suma de los otros lados. Cuando es obtuso, el cuadrado de ese lado, que supone ese ángulo obtuso, que es el mayor, se supone, es mayor que la suma de cuadrado de los otros dos lados. ¿De acuerdo ahí? ¿Ok? Esta es toda la teoría de triángulos. Ahora vamos a ir a los problemas, ¿ya, chicos? Acuérdate, ¿eh? Vamos a ver así de manera inmediata, rápida, los problemas. Vamos a compartir pantalla. ¿Dónde estamos? Pero, a ver. Estaba acá. Ya, acá me decían que la 1 salía 10, ¿no? ¿Cuánto sale la pregunta 2? La pregunta 2. Pregunta 2, por favor. 8 séptimos. 8 séptimos. Ajá, 8 séptimos. La B. Pregunta 3. 70. 70. 70. Pregunta 4. 50. 60. 50. Ya, acá, 60 o 50. Ya, no se preocupen, profesor. Requerimos acá una ayuda en la 4. Hay dos claves, está bien, no hay problema. Vamos a guardar la pregunta 4. P4. Sí, ya. Vamos a nuestro respectivo PPT. Pregunta 4, ¿no? A ver, vamos acá. No, esta no es. Ahí está. Él es de la pregunta 4. Dice la pregunta 4, ahí. ¿Estamos ahí? Ahora, dígame si están... Chicos, ¿ven las rayas que estoy haciendo en el PPT? Por favor, me confirman. Una raya roja hecho. ¿Observan eso? ¿O no se ve? No. ¿No se ve? No, No profesor, se ve. Sí, profesor.
A ver, he trazado otra raya roja. No se ve ahí en el PPT que estoy rayándolo. No, Solo se ve el libro, no se profesor. ve ninguna raya. Ya, pero se ve la pregunta 4 que le he puesto. Sí. Le he cortado una pregunta 4, 6. Ah, no. No, Vamos a ver. Hace rato solo no- está la imagen de la página. Profesor, no sé si soy la única o soy yo, porque veo la página congelada, creo. Solo veo los problemas del libro. Ahí nomás me quedo, no sé, ¿verdad? Si se ha congelado, si es el Por mío o dos. el de usted. No, por Ya, a ver, dos. vamos a ver. Oye, entonces, no se preocupe. Ahora, ven el problema 4 que usted, habían dos claves, le he puesto Sí, acá. profesor. Sí, ahora sí se ve. Ya, ahora. ¿Ven la línea que estoy rayando acá? A ver, voy a dibujar una línea ahorita. Una línea roja. En el PPT. ¿Sí o no? No. No se ve ninguna línea. No. Jóvenes, ven la pregunta 4. Por favor, pregunta 4. Sí, sí. Sí, Ya. gracias.
Ahora lo que voy a hacer es trazar por una línea para que, quiero ver si que para que esta acá, esa línea roja, en el mío PPT traza una línea roja. No, No. profe. No se ve cuando trazas algo. Bueno, caballero, quería utilizar el Pointify, qué raro que no, con los demás hablas utilicé normal. Caballero, voy a entonces utilizar lo que es... Ya, a ver. Esta pregunta me dicen, a ver, calcule X, ¿no? AB es igual a BC igual a AD, a este que está acá, ¿no? ¿De acuerdo? Te piden calcular X. Ustedes me dijeron no sé qué respuesta me dieron. Ahora, lo que voy es a lo siguiente, ¿no? Como estos son iguales a 60A, ¿qué ocurre cuando usted une A con C? ¿Qué triángulo es este, el triángulo ABC? ¿Qué triángulo es? Isósceles. Isósceles. Isósceles, ¿no? Claro, isósceles en primera instancia porque como es 60 y son lados iguales, ya, ahí están, ¿no? Pero si es 60 a 60, de dos ángulos, ¿cuánto deben sumar? Deben sumar 120, para que dé 180, pero ¿cuánto mide cada uno? Si son iguales. 60. 60, o sea, ¿qué triángulo sería al final? Bueno, supuestamente era isósceles, pero ahora Equ- con los 60, Equilátero. equilátero. Ya, equilátero. Al ser equilátero, aparte de que el equilátero tiene tres ángulos de igual medida, también tiene tres lados de igual longitud, ¿no? Entonces hay que ponerle que este lado también valdría A, ¿no? También valdría A, porque es equilátero el triángulo. Y como esto era 140 y él era 60, ¿cuánto te queda? Te queda 80. ¿Está bien? 60 más 80 es 140. Ahí está, 80. Como este triángulo que está acá, ¿qué triángulo es? El triángulo, por favor, el triángulo DAC. ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo DAC? Triángulo DAC, ¿qué tipo de triángulo es? Si tiene este Isósceles, lado igual profesor. que este lado. Isósceles. O sea que a lados iguales se lo pone ángulo de igual medida. ¿Equivale a 80? ¿Equivale a 80 o no? Profesor, X no va a ser 80. ¿Por qué no va a ser 80? Porque, bueno, los lados iguales son ellos, estos dos que están acá, ¿no? Estos dos son los lados iguales. Por lo tanto, como a este lado se lo pone X, al lado de azul se lo pone X, al lado de rojo, él también debe ser X. X, ¿no? Y ahí simplemente usted en el triángulo ACD, ¿qué dices? Que 2X, en el triángulo, ¿no? 2X más 80 es igual a 180. Lo hago más que nada porque ustedes creo que me dijeron dos claves, uno que decía salía 60 y el otro que decía que salía 50. Creo que el que decía 50 es la clave, ¿no? 180 menos 80, 100. La mitad de 100 sale 50. ¿De acuerdo? Ahí está, equivale a 50 grados. Esa es la respuesta de la pregunta número 4. X50. ¿Está bien? ¿Sale 50? Por favor, me indican. Sí, profe. Ya, ok. Pasamos a la siguiente. ¿Qué otra, a ver, qué otra, en este caso, acá descartamos? A ver, la pregunta 4 es de 50, la A. La pregunta 5, ¿qué clave sale? 55. 55. Es similar, ¿no? 55, ¿ya? Pregunta 6, 21. ¿cuánto? 21. 21. ¿Alguien más? ¿O hago la pregunta 6? Hazlo, profe, un favor. Hazlo. Sí, claro, esa pregunta de máximo y mínimo siempre, ¿no? Siempre nos traen, entiendo por qué también me la están pidiendo. Pregunta 6. Ahí está. Vamos a guardar como P6. ¿Ya? Y lo llamamos acá.
a nuestro PPT respectivo. Y ahí está. No, espérate. Vamos a insertar primero la imagen que le hemos llamado, ¿no? Pregunta 6. Ahí está, esa es la pregunta 6. Vamos. Pregunta 6. Dos lados de un triángulo miden 6 y 10. Acá están. Vamos a dibujar mi triangulito. Disculpe que con el point definido va a ser mejor, pero no sé qué está pasando. No lo admite el zoom. 6 y 10, ¿de acuerdo? Ahí está. ¿Cuál es el valor del mínimo perímetro entero de dicho triángulo? Bueno, el perímetro, o este lado lo voy a llamar X, no se sabe cuánto es. El perímetro de un triángulo, ¿cómo se calcula el perímetro de un triángulo? El perímetro del triángulo es la suma de los lados, ¿no? Eso es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la suma? 10 más 6, 16, pero más X. Yo no sé cuánto valdrá X. Solamente me dieron la longitud de dos lados. Dice que este perímetro debe ser el mínimo perímetro entero. Esto debe ser mínimo entero. Mínimo Z. ¿No? Z el símbolo entero. ¿No? El mínimo entero. ¿De acuerdo? Ya, ahora. Cuando te piden mínimo, un lado, o capaz en este caso un perímetro o la longitud de un lado, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Acá no veo nada de ángulos. Si quiero que sea mínimo, el que debe ser mínimo, ¿qué debe ser? El X, ¿no? Ya que 16 es una constante. Yo quiero 16 más X mínimo. Ya, ahora, pregunta. ¿Te acuerdas que apliqué existencia? A ver, X es menor que ¿cuánto? ¿Qué decía existencia? El teorema de existencia, por favor. ¿Entre qué valor está este tercer lado, sabiendo que los otros lados valen 6 y 10? ¿Entre qué valor están? 10 más 6 va acá adelante. ¿Cuánto es 10 más 6? 16. Mayor, X mayor que la diferencia. 10 menos 6, 4. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ese es por existencia. Un lado de un triángulo es menor que la suma, pero mayor que la diferencia de los otros dos lados. Como quiero el perímetro, y el perímetro es 16 más X, le voy a sumar 16 a cada uno. ¿Ya? Le sumamos 16. Una persona ahí, otros que hacen, profe, póngale 5. También puede ser, ¿no? Le dice, el X, como quiere que sea mínimo, el X mínimo es 5. Otros, algo más seguro, porque decía, como quiero que sea mínimo, X debe ser mínimo. 16 es un valor. Y acá el X mayor que 4, el mínimo sería 5. El perímetro sería 16 más 5, 21, lo mínimo. Está bien. Pero por si acaso, para que por ahí no ocurra un error, porque a veces ocurre cuando hay en otro tipo de valores, mejor dele forma, ¿no? ¿Qué hace usted? Al 4 le suma 16, ¿no? Al 4 le suma 16, ¿no? Ahí está, 16. Al X también le suma 16 a todos. X más 16. Y eso menor que 16 más 16. ¿No? Que eso sería 16 más 16, sería 32. ¿No? Acá sale 20. 20. X más 16, ¿qué cosa es? Ese es el perímetro, profesor, que me está pidiendo. El perímetro es 2P. Es el perímetro del triángulo. 16 más 16 es 32. Ahí está, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el perímetro mínimo del triángulo? Bueno, el perímetro estaría de ¿cuánto, profesor? El perímetro sería, como es mayor que 20, 21 entero, ¿no? 21, aquí más está. 22, ¿no? Coma. Así, ¿hasta dónde, ya? Hasta menor que 32, o sea, entero, 31. Ahí está. Por lo tanto, entonces, el perímetro mínimo, ¿cuánto sería? Señores, ¿cuánto es el perímetro mínimo del triángulo? 21. 21. Este es el mínimo.
Ya es 21. Eso es. Ya, ahí está. Esa es la pregunta número 6. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Esa es la manera de hacerlo. Yo tengo, bueno, en las otras aulas hubo un problema en la primera, en la segunda sí se manejó el Pointifex, creo que no está aceptándolo un poco a lo que es el Zoom. Voy a tratar de la manera que se pueda trazar, ¿no? El Pointifex es más directo, más derecho, se puede tipear las letras. ¿Ok? Muy bien. Esta es la solución, el perímetro 21. Si te hubieran pedido el máximo, ya, pero el máximo ya usted sabe cuánto, según la clave, este es el mínimo. Mínimo y este es el máximo. 31 hubiera sido, ¿no? Pero acá te piden el mínimo, esto. Es 21. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ok? Ya, ahora vamos a ir con una pregunta más. A ver, ¿qué pregunta más había para poder, Ya, muy bien, esta es la 6. La pregunta 7, ¿cuándo les ha salido? La 7 sí está sencilla. ¿Cuánto es la 7? 51. 51. 7, 51. 51. Pregunta 8. 20. 8, 20. Maestras. A ver, ¿dónde estoy? Me corrió mucho. ¿Ya dónde estoy? Acá estamos, ¿no? Esta es la pregunta, la página 84, página 85, esta es la 7, la 8 enviaron su clave, 86. Este es, ¿no? Acá está. A ver, ¿cuánto mide la pregunta 10? La pregunta 10, chicos, la 10. Lo hago, creo, ¿no? A ver, ¿me indica la pregunta 10? La hago, creo, no les ha salido, creo, me parece. ¿Está bien? Hago la 10, ¿no? Sí, profesor. Sí, ¿no? Acá está la pregunta 9, la 9, bueno, ¿la 9 normal o qué tal la 9? Ya, voy con la 10, pero la 10 no la han hecho, no me ha respondido, creo que... Sí, de hecho que siempre hay preguntas novedosas, ¿no? Ya vamos con la 10. Ya, acá creo que nos culminamos en esta pregunta 10. Ya, vamos a guardar. Pregunta 10. Guardar. La reemplazamos, ¿no? Ah, ok. Ya, vamos al PPT. Ya, vamos a... ¿Dónde está? Insertar nuestra imagen de la pregunta 10. Me sale 110. 110. Sí. A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué nos dice? La pregunta 10 la estoy compartiendo con todos. Ya. AB igual a BD. A ver, vamos a ver si el Pointifex está viendo nos abandona. ¿Ven lo que voy a escribir? Mira, una letra. A ver, ¿ven lo que he escrito ahorita? Una letra A he puesto en AB, de rojo. ¿Se ve o no? No, profe. No. Andrés Caballero, ya está. Lo siento, Pointifex, hoy día no me ayudaste. Ya, a ver. Ya vamos entonces con la plumita, porque la plumita hace tiempo ya. Ya, a ver. AB igual a BD. Este lado, él es igual que. ¿Qué más? El ángulo CAE. CAE, este ángulo, no sé, vamos a poner otro color, creo. CAE es este angulito, dice que es igual a BD. Le voy a poner una variable, ya lo sé, voy a ponerle un ángulo de medida beta. CAE beta. CAE es igual a BD, o sea que él también debe ser beta. ¿No? Beta. E igual a ACB. ACB también es beta. ACB, ¿no? Acá está, también es beta. Esos tres ángulos son de igual medida. Te piden calcular teta. Ya. Ahora, te pregunto, ya, esto es inmediato, ¿ah?
ángulo externo. ¿Cuánto mide este ángulo, chicos? ¿Cuánto mide este ángulo? A ver, díganme. Despídanse lo grande, porque van a almorzar ya. En función de 30 y beta, ¿cuánto mide este ángulo en D? Acá abajo. A ver, por el micrófono, porque no puedo ver su chat. Estoy en pantalla completa. 30 y beta, el ángulo en D para el triángulo BDC, ángulo externo. ¿Cuánto mide este ángulo? 30 más beta. 30 más beta. Muy bien, hija. 30 más beta. 30 más beta. No sé si se dan cuenta que acá, en ese triangulito que está acá, el ángulo teta que me están pidiendo, el ángulo teta, que es lo que me piden, la incógnita, es la suma de quién? De beta más 30 más beta. No sé si se encuentra teta es la suma de estos dos. O sea que al final teta, ¿qué es? 30 más ¿cuánto? Más 2 beta. ¿Están de acuerdo? Por favor. 30, teta es 30 más 2 beta. Teta es la suma de beta más L. ¿De acuerdo? O sea, si hallamos beta, el problema sale. Pero como este triángulo es isósceles, porque me han dicho que este triángulo que está acá es isósceles, si es isósceles, los ángulos deben ser de igual medida, ¿no? Y como este ángulo A se opone 30 más beta, A también debe ser 30 más beta. Como él es beta, entonces él debe ser 30. Y ahí está 30. Ahí está, muy bien. Solamente nos queda ver el triángulo. Miren el triángulo ABD. Triángulo ABD. ¿Qué ocurre en el triángulo ABD? ¿Cuánto es la suma de los ángulos internos? En el triángulo ABD, acá está 30, sería 60. 60. ¿Más cuánto? Más 3. Hay variables beta. Más 3 3 beta, beta. ¿no? Sí, beta, más 3 beta. ¿Cuánto suman eso? 180. 80. Es el ángulo, es la suma del teorema fundamental, suma de ángulos interiores. 180. 60 resta 180, queda 120. 3 beta igual a 120. ¿Cuánto vale beta? Beta mide 40. ¿Me confirma si sale 40? Pero beta no me están pidiendo, profesor, me están pidiendo el valor de teta acá, ¿no? El valor de teta. El valor de teta, ya reemplazando, finalmente, por lo tanto, el valor de teta es 30 más 2 beta. Sería 30 más 2 por 40. Es correcto lo que dijo su compañera Samantha, creo que había hecho. 2 por 40 es 80. Sale 110. 110, chicos. Esa sería la respuesta. Ya está. ¿Ok? Bueno, hasta acá nos estaríamos quedando. La siguiente clase, por favor, no se preocupen. Cualquier duda que tengan sobre un problema, decírmelo a mí y yo en el acto lo resuelvo. Voy a tratar de acomodar el Pointy. Fíjense, el Pointy es una herramienta donde se permite trazar. Qué raro que no me permita ahora. En las demás horas me permitió, ¿no? Ahora creo que tiene un cierto tiempo donde ya creo que pasa el tiempo y ya no puedo seguir trazando. Ya no puedo insertarlo al Zoom. Ya, chicos, bueno, esa sería participación de ustedes. Ya, chicos. Ya, la 10. Y eso sería todo. Bueno, por esta clase de hoy día. La siguiente clase, cuando usted tenga alguna dificultad con problema, me la dice, profe, tal pregunta, pero ya tiene que haberla venido usted haberlo intentado y yo al toque le resuelvo la duda que tengan sobre cualquier pregunta de esta primera semana. ¿Ok? Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Gracias por escuchar.